Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga. Somos Ministerios Casa de Pan. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, porque estamos aquí un día más conectados en el Espíritu, conectados a través de las diferentes redes sociales. Dios ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha prosperado, nos ha bendecido, nos ha dado salud, nos ha dado gozo y nos ha dado paz. Dios es el que renueva nuestras fuerzas, Dios es el que aviva ese deseo por estar aquí, comunicando, trayendo un mensaje de bendición, trayendo la palabra de Dios. Sensibles al Espíritu Santo, sensibles a la palabra de Dios, sensibles al llamado de Dios. Sabemos que Dios nos ha hecho un llamado y tenemos que cumplirlo con gozo, con esa bendición que Él nos da. Dios ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha bendecido y aquí estamos. Me gozo saber de que estamos conectados en el Espíritu a través de esa pantalla chica, a través de las redes sociales. Dios sabe el plan y el propósito que tiene cada día para nuestras vidas y el por qué nos ha conectado. Dios ha sido bueno, nos ha guardado. Dios ha sido bueno, nos ha regalado una palabra de bendición, una palabra revelada, una palabra en el Espíritu, una palabra que yo sé que será de bendición en su vida. Dios, en su misericordia, nos ha dado un tema, el cual pues yo sé que es muy amplio. En su contexto es muy amplio, hay tanto que hablar, nos quedamos cortos en hacerlo en 40, 50 minutos, que es el tiempo de transmisión que hacemos en sí en el tema de la palabra, pero yo sé que en el tiempo que tenemos, Dios se encargará de escribir en nuestros corazones, Dios se encargará de hablar aquello que Él quiere, que nuestros oídos escuchen. Por eso le pido que oremos y que sea Dios hablándonos en el Espíritu, que sea Dios guiándonos, que sea Dios instruyéndonos, que sea Dios exhortándonos, que sea Dios bendiciéndonos con esta palabra, la cual nos ha regalado y hemos titulado Sensibles al Espíritu Santo. Sensibles al Espíritu Santo. Yo sé que cada uno tiene una relación íntima con Dios, una relación íntima con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sensibles al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Dedicando un tiempo. ¿Se recuerdan el tema anterior que hablábamos, las cosas en que debemos de esforzarnos? Este es algo en lo cual Dios nos pide que dediquemos un tiempo especial a la búsqueda del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que Él habita dentro de nosotros, pero a veces hacemos cosas que lo entristecemos. A veces hacemos cosas que no le agradan al Espíritu Santo. A veces no obedecemos, y el no obedecer o ser incrédulos, eso no le agrada al Espíritu Santo, y por eso le entristecemos. Por eso Dios nos dice que seamos sensibles, sensibles a la voz de Dios, sensibles al llamado del Espíritu Santo, sensibles a esa guía, a esa instrucción que el Espíritu Santo nos da. Nosotros, como ministros, como hijos de Dios, como hijos del reino, andamos en la búsqueda continua de la revelación de Dios. Por eso cada día tenemos que ser sensibles, cada día tenemos que buscar ser más sensibles, aún más todavía. Porque sabemos que Dios está hablando continuamente, pero a veces andamos distraídos en el afán, en el ruido, en el correr de la vida, y Dios está hablando de diferentes formas. Por eso es importante al levantarnos, al venir y comenzar un día, venir en el tiempo de oración con Dios, venir y buscar la dirección de Dios. Pero ¿dónde vamos a encontrar la dirección de Dios? A través del Espíritu Santo. Por eso es el tema, sensibles al Espíritu Santo. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, caminaremos como hombres sabios, como hombres prudentes, como hombres que agradan a su Creador, como hombres que buscan glorificar el nombre de Dios con sus actos, con sus acciones, con los frutos que son evidentes. Por eso, yo te invito, te motivo a que
sea Dios, sea el Espíritu Santo hablándonos, para que sea el Espíritu Santo sensibilizándonos, guiándonos e instruyéndonos cada día. Quiero que comencemos en en Isaías 57:15. Isaías 57:15 lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice: porque así dijo el alto y sublime, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Yo habito, dice, en la altura y la santidad. Mira dónde habita el Señor. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es palabra de Dios. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Humilde es sumiso, humilde es obediente, humilde es aquel que busca agradar a Dios, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu que habita en los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios nos dé sabiduría y revelación para poder compartir esta palabra de bendición, la cual sé que Dios escribirá en sus corazones. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu mensaje, por tu palabra viva, por tu bendición. Te ruego, Señor, que seas tú permitiéndonos traer este mensaje, transmitirlo, comunicarlo, y que seas tú, Señor, escribiéndolo en el corazón de cada uno de los hermanos que escucharán este tema, en el día, en la hora, en el momento preciso que tú digas. Yo te pido, mi Dios, que los bendigas desde ya. Bendícelos a cada uno, aquellos que te creen, aquellos que declaran tu nombre, aquellos que dicen: Jehová es mi Salvador, aquellos que profesan tu nombre, Señor, y que llevan las buenas nuevas. Bendícelos, Señor. Aquellos que están necesitados, bendícelos, Padre amado. A todas aquellas personas, Señor, que tienen una u otra necesidad, yo te ruego que seas tú supliendo y bendiciendo a cada uno conforme a su necesidad. No tardes, mi Dios, ten misericordia, provee y provee sobreabundantemente. Cuanto te lo pido, Padre amado, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y de igual, Espíritu Santo, te pido que seas tú instruyéndonos con tu palabra. Toma tú el control, Espíritu Santo. Toma tú, Señor, el comando de esta palabra, Señor. Sé tú guiándonos e instruyéndonos, dándonos tu revelación divina, una gracia especial, Señor, para poder comunicar tu palabra viva. Gracias desde ya, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Cuanto te hemos pedido, Padre amado, lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice su palabra que Él habita en la altura y la santidad. Dios conoce nuestro corazón, conoce el nivel espiritual en que estamos y lo que Dios quiere. Cuando nos habla de ser sensibles al Espíritu, es que cada día tengamos una intimidad más profunda, que seamos llenos del Espíritu Santo, que no solamente hablemos de las cosas del Espíritu Santo en lo superficial, sino que hablemos con propiedad, porque Él habita en nosotros, pero depende si nosotros lo alimentamos o lo entristecemos. Por ejemplo, el Señor nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios desea bendecirnos y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. El prosperar de nuestra alma es que nuestra alma mengüe, para que el Espíritu Santo crezca y tome el control de nuestras vidas. Muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo crezca porque queremos seguir viviendo en los deseos de la carne. Y sabemos que los que son de Cristo ya no viven en los deseos de la carne, viven en el Espíritu, viven agradándolo, viven obedeciéndolo, viven haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por eso nos instruye la palabra y nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces hay situaciones adversas, a veces hay procesos, los cuales no entendemos, pero su palabra es fiel y Él dice: a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Cuando nosotros en verdad amamos a nuestro Señor Jesús, no vamos a renegar por cada situación que nos viene. No es que celebremos por una situación difícil, pero lo importante es que meditemos y comprendamos cuál es el plan de Dios, qué quiere Dios que hagamos, qué quiere Dios que cambiemos, que redireccionemos. Cuando nos dice que seamos sensibles a su Espíritu, es que cada día le demos una oportunidad a que el Espíritu Santo crezca hasta que llegue el punto de que se sienta ese fuego del Espíritu, se sienta esa unción, ese poder, ese aroma, que estamos cerca del Maestro, que estamos llenos del Espíritu Santo, que somos sensibles a la voz de Cristo Jesús. Cuando somos sensibles a la voz de Dios, es seña de que estamos sensibles en el Espíritu, que el Espíritu Santo ha cobrado poder y autoridad. En el caso, hay cosas que a veces yo deseo hacer, y no son cosas en la carne y no son cosas malas, sino son acciones o decisiones que deseo tomar. Pero vengo en oración y le digo, Señor, dime, ¿estás de acuerdo? ¿Esto está bien? ¿Lo hago? ¿Sí o no? Y a veces Él me dice no, aunque parecen bien. Y son cosas que, como te digo, no son en una búsqueda de un beneficio personal. Es algo para hacer una obra, algo para hacer su voluntad. Y después, en el tiempo, me comprendo y veo el por qué Dios dijo que no. Porque como Dios conoce nuestros corazones, conoce el futuro, conoce el accionar de cada uno de nosotros, conoce el comportamiento de nosotros como seres humanos. Entonces Dios es perfecto. Hay momentos, por ejemplo, que yo le he dicho, Señor, oro por tal persona. He estado orando en el Espíritu por ella primero. Pero hay momentos que yo le digo, y estoy con la persona X, allí cerca, y le digo, Señor, oro por esta persona, y me dice, no, yo te diré cuándo es. Entonces, esa sensibilidad en el Espíritu es la que Dios quiere que tengamos. ¿Para qué? No para que vayamos nosotros con vanidad diciendo, mira la unción que tengo, mira cómo me muevo en el Espíritu. No, es para que cada día, porque Él dice que Él está con los humildes de espíritu y los quebrantados de corazón. Entonces Dios quiere cada día que seamos humildes, pero también quiere que seamos sujetos, que le obedezcamos. Y Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos. El Espíritu Santo se agrada, porque el ser humilde es ser obediente. El ser humilde es ser sujeto. El ser humilde es ser, dice, sumiso. Sabemos que los hijos de Dios buscamos hacer su voluntad día con día. Y en el caso cuando yo le pido, Señor, ¿hago o no lo hago? Él sabe el tiempo, cuando me dice, ahora es el tiempo. Y tal vez ese día yo no le he preguntado ni le he dicho, Señor, oro por esta persona, y no ha pasado. Me recuerdo una vez por un joven que se había ido de la casa de sus padres. Yo oraba por él, oraba por ese joven, y Dios me había puesto esa tarea. Y entonces yo, con un buen deseo como ser humano, como hijo de Dios, quería orar por él en físico, para que él se arrepintiera y volviera a su casa, porque miraba a sus padres que sufrían. Y entonces le pedí a Dios y le pregunté varias veces. Y creo que a la tercera vez me dijo Dios, hoy sí, es el tiempo, ora por él. Y oré, pero yo no había empezado ni a orar cuando puse la mano sobre este joven y él se quebrantó. Oré, él se arrepintió y le pregunté que si quería regresar a su casa y me dijo que sí. Para mí fue un gran gozo, porque yo sabía la alegría que había en sus padres. Sabía lo que Dios estaba trabajando en esa familia. Y eran familias, y son familias cimentadas en Cristo Jesús. Familias de ministerio, de reino. Pero ustedes saben de que el enemigo no descansa. Y a veces a los primogénitos, a nuestros hijos, a las generaciones que le pertenecen a él, a veces busca distraerlos. Pero ese es el trabajo de nosotros, como padres, como hermanos, como amigos, como adultos, en conocer la palabra
Es interceder cuando vemos la necesidad de alguien. No es juzgar, porque a Dios, el Espíritu Santo, el que nosotros murmuremos o que juzguemos, no le gusta, no le agrada para nada. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sensibles, porque de repente si vamos y en el Espíritu vamos hablando algo que no le agrada a Dios, no nos va a respaldar. Algunas veces vamos hablando en el nombre de Dios, vamos hablando, dizque en el Espíritu, pero ¿cómo se llama? Pero no vamos en el Espíritu. Perdón, estaba revisando porque creí que tal vez habían algunos reportes de mala señal, pero gracias a Dios todo está bien. Te decía, algunas veces vamos y llevamos palabra, dizque en el Espíritu, y la llevamos palabra del alma, porque queremos que las personas se sientan bien. Pero algo importante es ser temeroso de Dios. Cuando Dios habla, ok, hay que ser obediente, pero cuando Dios no habla, por favor, seamos obedientes a Dios hasta que Dios dé la orden, hasta que Dios diga, ven, hasta ese momento, entonces busquemos hacer la voluntad de Dios, busquemos hacer el trabajo el cual Él nos comisionó. Dios quiere que vivamos una intimidad con el Espíritu Santo para ser más sensibles, para ser más sabios, para ser aquellos hijos del reino que se distinguen, que se evidencian por esos frutos. Yo sé que cada día Dios nos va transformando, cada día Dios nos va formando, aún a nosotros mismos, pues. Cada día Dios me da una palabra y a veces me exhorta, porque yo sé que cada día es un proceso de aprendizaje. Muchas veces Dios nos dice, calla. Aunque nosotros tengamos la razón, aunque no hayamos sido los culpables, pero Dios nos dice, calla. Con nuestra familia, con X persona, con X hermano, con quien sea. Pero importante es escuchar la voz de Dios. Por eso hemos denominado este tema, sensibles al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo guiándonos, instruyéndonos, hablándonos, para que sea el Espíritu Santo obrando con poder y autoridad en nuestras vidas. Mira lo que dice Lucas 11:13. Muchas veces nosotros venimos al Padre y renegamos, pero mira lo que dice Lucas 11:13 y lo voy a leer en la Reina Valera. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muchas veces decimos, ¿y cómo hago, Señor, para ser lleno del Espíritu Santo? Muchas veces no le damos la importancia a la presencia del Espíritu Santo, a vivir con la guía del Espíritu Santo. Muchas veces nos llenamos de palabrería, pero no le damos la oportunidad al Espíritu Santo, que sea Él el que hable. Es importante vivir con la dirección del Espíritu Santo, vivir con la guía de Dios. Si tú sientes que estás falto de sabiduría, pídela a Dios, que el Espíritu Santo te ministrará con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento de lo alto. Por eso dice, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando nuestro Señor sabe cuándo estamos faltos del Espíritu Santo, cuándo estamos faltos de la llenura del Espíritu Santo, cuando Él sabe cuándo estamos caminando en la carne y cuándo en verdad estamos caminando en el Espíritu. Él conoce cómo nos ha hecho, Él conoce de repente si andamos en la carne y andamos más arrogantes, más vanidosos, más orgullosos, y tú sabes que eso no le agrada a Él, porque Él dice, Él habita con los humildes de espíritu. Por eso es importante ser obedientes, ser humildes, buscar
agradar a Dios. Algunas veces decimos que tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero tenemos raíz de amargura. O algunas veces decimos que caminamos de la mano de Dios y no logramos esa relación, esa intimidad, esa sensibilidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos han perturbado en la vida. Nos han perturbado las aguas, nos han ensuciado las aguas. Y esa misma agua es palabra viva, la cual Dios usa después para mostrarnos el camino de la verdad, el camino de la bendición. Dios conoce nuestra debilidad y sabe Él cuándo Él debe de poner su mano para sostenernos, porque si no nos podemos caer. Lo único que Dios quiere es bendecirnos. Dios no quiere incomodarnos. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para que vivamos bendecidos, para que vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque es la única forma que caminaremos como guerreros victoriosos, guiados con el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, porque si caminamos con la sabiduría del hombre, caminaremos como hombres imprudentes tal vez. Dice Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Comprendes la importancia de no ofender al Espíritu Santo? Mira cómo lo pone. Aún nuestro Señor Jesús dice, ok, me puedes ofender a mí, pero no al Espíritu Santo. ¿Comprendes lo delicado que es decir algo, blasfemar contra el Espíritu Santo? El hecho de ser obedientes, estamos entristeciéndolo. El hecho de ser incrédulos, estamos diciendo que el Espíritu Santo no puede obrar a través de nosotros. Por eso es importante ser sabios, sensibles, para que nuestro Señor Jesús nos guíe, para que el mismo Espíritu Santo nos guíe y nos instruya por el camino de la sabiduría y la prudencia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, está hablando de nuestro Señor Jesús, y Él mismo lo dice, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿comprendes por qué Dios quiere que vivamos en la sensibilidad del Espíritu Santo, escuchando su voz, escuchando su guía? Que nuestros oídos estén prestos para escuchar la voz de Dios, que nuestros oídos estén prestos para obedecer diligentemente la voluntad de Dios, cuando Él nos dice no, cuando Él nos dice sí. Y cuidadito lo que vayamos a decir, que vaya a ofender al Espíritu Santo. Por eso es importante cada día decirle, Señor, habla tú por mí, guíame, instrúyeme. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando nuestro Señor Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, está hablando que el Espíritu Santo es el que vendrá a consolarnos, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Cuando caminamos con la guía del Espíritu Santo, caminamos en la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Y Él dice, os recordará todo lo que os he dicho. Nuestro Señor Jesús nos ha instruido. En el tiempo que Él vino y predicó, en esos 3 años y meses, en ese tiempo nos dejó una guía, pero para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo habitara dentro de nosotros y de esa forma fuéramos guiados. Por eso, algunas veces cuando leemos en la carne la palabra de Dios, no la entendemos. Es necesario que la leyamos en el Espíritu,
que leamos en el Espíritu esa palabra viva y eficaz. Y cuando leemos en el Espíritu, la hacemos rema en nuestra vida. Cuando la hacemos rema en nuestra vida es porque ya ha habido una revelación. Entonces comprendemos que esa palabra es una verdadera bendición. Por eso nuestro Señor Jesús nos la dejó. Qué bien que nosotros creemos en Él y creemos por fe, no por vista, no por haberlo visto. Pero sabemos que la Biblia fue inspirada, fue escrita por el Espíritu Santo. Y veremos ahora lo que dice cuando Dios quiere hablar. Y Dios está hablando a hombres y mujeres fieles, a hombres y mujeres que obedezcan, que conquisten, hombres y mujeres de fe, que se atrevan a arrebatar, que se atrevan a cambiar su vida para vivir consagrados a Cristo Jesús. Y mira lo que dice Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice nuestro Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y cuando Él venga, mira lo que hará el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es correcto, porque ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Ningún hombre puede venir a cambiar el estilo de vida de otro hombre, queriendo influenciarlo, queriendo evangelizarlo, queriendo exhortarlo. Nosotros cuando vamos a hablarle a alguien más, primero tenemos que venir al tiempo en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo sea hablando por nosotros, para que el Espíritu Santo sea guiándonos y ponga las palabras idóneas en nuestra boca. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, dice que ya vino, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Por eso dice, el que no cree en mí, ya ha pecado. Mas el que cree en mí, dice, es salvo. Eso dice nuestro Señor Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nosotros no tenemos que vivir en el temor que influye el mundo, en el temor que la gente dice, y muchas veces dicen, es que el enemigo, en todo meten al enemigo, y tal vez no tiene ni parte, ni estaba pensando en nosotros. Pero nosotros le damos cabida. Ahí es cuando tenemos que ser sabios y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces nos agarramos de temores que no nos pertenecen, de temores, de influencias, que cosas que no están ni cerca de llegar a nuestras vidas. Cosas que la gente dice, es que eso me va a pasar, y uno lo único que hace es amarrarse con su boca, amarrarse con la palabra. Sabemos que hay poder en nuestra boca. Sabemos que ningún hombre puede cambiar a otro, pero por eso dice, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Sabemos que cuando el Espíritu Santo habla al corazón de las personas, estas personas hacen cosas que nunca se imaginaron hacer. Recuerdo un día, y la gloria sea a Dios, recuerdo un día una persona bien ortodoxo, y Dios pues nos permitió tener una relación con ellos. Y le llevaba palabra, y él me salía con su religiosidad. Y entonces un día Dios le habló, y igual le hablamos en el Espíritu, y Dios le habló a su corazón. Dejamos el mensaje y nos fuimos. Allá como a los 15 días creo que volvimos. Él tenía un negocio, entonces fuimos a saludarlo, a buscar parte de los servicios que ellos brindaban, y entonces me dijo, mire, Dios lo usó a usted. Ajá, cuénteme por qué. Porque hice algo, me dice, que nunca hubiera imaginado.
fui a pedir perdón, me dice. Algo que yo como hombre no hubiera hecho. El otro día usted no se dio cuenta de lo que me dijo, me dice. Pero usted me dijo esto, esto y esto. Y yo sentí que el Espíritu Santo me habló, me dice. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día. Como hijos de Dios, cada día tenemos que buscar estar llenos del Espíritu Santo para que en la situación que nos toque, orar, interceder, dar el mensaje, que no seamos hombres, como hombres, que no vayamos en la carne dando la palabra, que sea el Espíritu Santo llevando esa administración. Porque si vamos como hombres, tal vez los podemos herir. Como dice un amigo, pastor, tal vez los agarramos a bibliazos en vez de darles un mensaje de edificación. En vez de darles un mensaje de edificación, cuando los agarramos a bibliazos, ¿qué hacemos? Destruirlos. Lo que ponemos es una barrera como hombres. Pero si vamos en el Espíritu, llevaremos la palabra de Dios, la palabra idónea, que sanará ese corazón, que avivará el fuego del Espíritu, que hará un cambio, transformará su vida. Mira lo que este hombre me dijo. Hice algo que nunca yo hubiera hecho, pero sé que el Espíritu Santo me habló, me dice. Y gloria a Dios. Y me gozo, y lo cuento para la gloria de Dios, porque cada vez que caminamos en el Espíritu, comprendemos que si esto pasó un día, es porque Dios nos quiere seguir utilizando. ¿Y qué debemos hacer? Debemos vivir en la presencia de Dios. Debemos vivir con la llenura del Espíritu Santo. Debemos de vivir en el gozo del Señor, con la paz del Señor. Como dice, sabemos que ningún hombre cambia a ningún otro hombre. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, porque nadie acepta el pecado por sí mismo. Nadie dice, no, yo estoy en pecado. No, siempre dicen, no, yo hago cosas buenas, yo hago buenas obras. Se justifican de cualquier forma. Mas cuando el Espíritu Santo le habla a estas personas, entonces los exhorta y no les duele, porque el Espíritu Santo sabe hablar con amor y sabe ministrar estos corazones. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Son libres. Son libres. Y eso es lo que Dios quiere. Que cada ser humano sea libre. Libre de amargura, libre de rencor, libre de odio, libre de toda atadura, libre de toda raíz de amargura. Esta persona tenía una raíz de amargura, porque dice, yo no podía perdonar. Es más, nunca había ido a pedir perdón. Entonces, ¿te imaginas lo que significó para él? No sé cuántos están en esta situación. Muchas veces caminamos, estamos en el camino del Señor. Muchas veces nos congregamos en una iglesia, pero nos cuesta perdonar. Todavía tenemos aquello que nos hace daño, aún con hermanos en sangre. Nos hacen una mala mirada o nos dicen una expresión y a veces estamos tan heridos que una cosa pequeña sentimos que fue una herida profunda, sentimos que fue una ofensa grande. Pero para eso Dios quiere que vivamos en el Espíritu, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a comprender a las otras personas, para que vivamos en el amor de Dios y la misericordia de Dios. Porque cuando vivimos en el Espíritu, entonces no caminamos como hombres, actuando como el hombre regular lo haría, que si le hacen algo, lo único que hace, actúa en defensa, ofendiendo, defendiéndose a sí mismo. Pero el Espíritu Santo nos dice cuándo callar, cuándo actuar, cuándo perdonar, qué hacer, qué no hacer. Y lo único que Él nos enseña de entrada es, ten misericordia. Cuando vivimos en la misericordia de Dios, cuando tenemos misericordia con nuestro prójimo, estamos caminando en el Espíritu. Es porque los dones, los talentos, los frutos del Espíritu son evidentes. Los frutos del Espíritu son evidentes en nuestras vidas. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero en realidad hay un abismo. ¿Por qué te digo que hay un abismo? Porque no hay una verdadera relación con Él. Lo que hay es una religiosidad.
¿No somos obedientes? ¿No somos sujetos? ¿Nos cuesta perdonar? ¿Nos cuesta obedecer y hacer su voluntad, diligentes en el tiempo en que Él nos llama, en que Él nos dice? Muchas veces vivimos a la ligera la vida y decimos, Señor, yo te amo, pero no amamos a nuestro prójimo. Señor, yo te amo, yo te alabo, yo te adoro, pero no hacemos la voluntad, no vivimos una vida en el Espíritu, no somos sensibles al llamado del Espíritu. Él habita con los humildes, dice, y con los quebrantados de corazón. Muchas veces Dios permite que seamos quebrantados para que comprendamos la situación, la posición de otras personas, para que vivamos una vida de reino, para que seamos ese testimonio vivo. Dios nos ama y lo único que Él quiere es que vivamos una vida en el Espíritu, que ya no existe ese abismo. Lo que Él quiere es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que el fuego del Espíritu sea avivado, que se encienda, que esa llama crezca más y más cada día, y que la gente cuando nos vea el rostro de Cristo Jesús, que vea nuestro rostro ardiente, reflejando una antorcha, iluminando con el Espíritu Santo la vida de otras personas. Dice Hechos 2, del 1 al 4. Dice Hechos 2. Y mira lo que pasa cuando en verdad vivimos el Pentecostés. Muchas veces hablamos del Pentecostés como un tiempo, una celebración que solo sucede en X fecha. Pero el Pentecostés en sí es algo que sucede en ti y puede suceder si no has conocido de Dios en el día a día. ¿Cuándo es tu Pentecostés? Cuando tú de verdad tienes un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, ¿comprendes? Todos los días Dios nos da una oportunidad. ¿Por qué? Porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Porque su palabra dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Porque su palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y las promesas de Dios son sí y amén. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban, dice? Unánimes juntos. Eso es lo que Dios quiere. Así quiere Dios que esté el cuerpo de Cristo. Unánimes, en una misma visión. Muchas veces hablamos del Espíritu Santo, pero no estamos en la unidad del Espíritu. Estamos en la división de la religiosidad. Estamos hablando de mi iglesia, de mi no sé qué, de mi pastor, de mí. Y lo que tenemos que hablar es de Cristo Jesús. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Nuestro mensaje tiene que ser de la llenura del Espíritu para estar unánimes. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nuestros deseos, nuestros intereses personales quedan a un lado. Nuestros deseos como hombres, los deseos de la carne, quedan a un lado. Y ya no importan. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Allí es cuando en verdad vivimos en el Espíritu, cuando vivimos unánimes. Todos en la misma visión de Cristo Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Algo sobrenatural pasó, algo que nunca habían visto. Y eso es lo que tú verás cuando en verdad vivas en el Espíritu. Por eso Dios quiere que seas humilde, sujeto, obediente, lleno de paz, de amor, perdonando a nuestros prójimos, unánimes en la misma visión. Y fueron todos llenos, dicen, del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
perdón, según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso te decía, ¿cuándo es el día de tu Pentecostés? Cuando tú decides apartar la carne y vivir en el Espíritu. Amén. Cuando tú decides obedecer a Dios por sobre todas las cosas y apartar tus deseos, tus intereses personales. Es cuando tú dejas de ver tus intereses, el yo, el a mí me gusta, el yo lo quiero, y dices, no importa que otro sea feliz, yo voy a ceder esto, yo voy a perdonar, yo voy a ayudar. Cuando tú vives en el Espíritu no hay límites para que tú puedas sembrar. Cuando tú vives en el Espíritu no ves cuánto tienes, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque has comprendido que cuando más das, más recibirás. Porque has comprendido que Dios se goza cuando nosotros nos despojamos de las cosas materiales. Allí es cuando vivimos en el Espíritu. Cuando aprendemos a vivir en el gozo del Señor, donde las cosas materiales ya no importan, son necesarias, pero no son así tan indispensables. Dios sabe lo que nos da y a veces nos cuesta compartir. Tenemos 2 o 3 X cosas, llámese como se llame, y nos cuesta compartir, aún sabiendo con aquellos que tienen una necesidad. Pero como hijos de Dios, a veces estamos cegados. ¿Por qué? Porque nos han herido, porque nos han tratado mal. Aún gente que ha ido a la iglesia y va a otra iglesia y se vuelve quisquillosa y aún cuesta dejarse amar. ¿Por qué? Porque tiene miedo que la hieran en otro lugar. Porque estas personas no han tenido una verdadera relación con el Espíritu. Algunas personas hasta les cuesta diezmar. ¿Por qué? Porque no han tenido una verdadera relación con el Espíritu. El diezmar es cuestión de amor, de obediencia. Está escrito en su palabra, pero se te vuelve una carga porque no has comprendido que esa es la voluntad de Dios y que solamente Dios lo quiere usar para multiplicarte aún más. Te dio un 100%, solo te pide un 10%. ¿Qué haces con ese 90%? Dios te da la libertad de que lo hagas lo que tú sientas el deseo o las necesidades que tengas de suplir. Pero de igual forma, ese 10% que tú le das a Dios, lo único que Él lo usa es como instrumento, como aquella semilla que se sembró para producir una abundante cosecha. Pero importante es darlo por amor, porque si lo das por interés, por compromiso, eso no funciona. Aunque Él nos dice, probadme ahora en esto, pero cuando vivimos en el Espíritu, lo hacemos por amor. ¿Por qué? Porque se trata de obediencia, se trata de sujeción. Vivir en el Espíritu es algo lindo, es vivir lleno de gozo, es vivir lleno de paz. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Comprendes? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son aquellos que están en Cristo Jesús? Aquellos que viven obedeciendo, aquellos que viven en el gozo del Señor, aquellos que viven en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquellos que viven en la sensibilidad del Espíritu Santo que les dice, hoy vas a caminar hacia acá, hoy vas a hacer esto, hoy vas a dar esto a esta persona, hoy vas a llevar X palabra. Los que vivimos en Cristo Jesús nos dejamos guiar por la sensibilidad, la dirección del Espíritu Santo. Allí es cuando Dios se goza. Allí es cuando Dios comienza a obrar en lo sobrenatural. Por eso hablaba lenguas de fuego. Allí es cuando Dios empezará a dotarte aún más con nuevos frutos, con habilidades propias para poder actuar, porque Dios te va a utilizar, pero cuando tú en verdad quieres actuar en el Espíritu, no en la carne, cuando tú ya has dejado de ver tus intereses personales y solamente estás haciendo las cosas por agradar a tu Creador.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, su palabra lo dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a sus intereses personales, sino en la voluntad del Espíritu de Dios, haciendo la voluntad de lo que el Espíritu os manda. Eso es lo que a Dios le agrada, y por eso Él quiere que cada día vivamos en el gozo del Espíritu. Dice Romanos 8:5, 6 y 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Comprendes lo que te decía? Ya las cosas, cuando las cosas materiales ya no importan, es cuando tú en verdad has comenzado a vivir en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos una vida de plenitud, de gozo, de paz en el Espíritu, libres de toda atadura, libres de toda amargura, libres de todo rencor, libres de toda aquella añoranza. Ay, que los tiempos pasados fueron mejores. No digas eso. Lo mejor está por venir. Pero tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para tener la visión de Cristo Jesús, para caminar como hombres sabios, como hombres prudentes, como hombres que se atreven a avanzar y a conquistar lo que Dios les dice, lo que el Espíritu Santo los guía. Por eso es importante ser sensibles al Espíritu Santo, para caminar en la sabiduría de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Comprendemos, y ya lo hemos leído. Yo sé que sabemos de esto, y sabes tú de qué te estoy hablando. Pero Dios te quiere llevar al otro nivel. Por eso quiere que seas más sensible, aún más sensible en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Comprendes? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Perdón. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos en paz, que vivamos con el gozo del Señor, que nos gocemos con lo que tenemos, que no pasemos añorando lo que ya no tenemos. Algunas veces pasamos hablando de que mi amistad, hablamos de tanta gente que tiene o que no tiene o que tuvo, y lo que menos hablamos es de Cristo Jesús. Lo que menos reflejamos es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en la vanidad del hombre. Dios quiere que muramos a la carne, que el pecado desaparezca de nosotros, que el Espíritu Santo nos ministre y nos guíe con sabiduría, y que nos guíe para que seamos cada día transformados. Cuando nos exponemos a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, y dejamos que Él nos guíe, es cuando en verdad comenzamos a ser transformados. Comenzamos a reflejar el rostro de Cristo Jesús. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero no se sujetan a la ley, de Dios, ni tampoco pueden. Mira lo que dice, y es muy cierto, pues. Un hombre que anda en la carne nunca va a obedecer al llamado a la palabra de Dios. Mas, sin embargo, aquel que camina en el Espíritu, aunque no comprenda lo que Dios le está pidiendo, pero esa persona será sujeto, será obediente a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere escribir en nuestro corazón. Y por algo habla de morir a la carne, de decir que la carne nada tiene que ver con el Espíritu. Por eso nos habla en diferentes ángulos, de diferentes formas. Porque decimos, sí, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir, pero yo quiero seguir viviendo de esta forma. Y eso no se trata así. A Dios no lo podemos condicionar. Al Espíritu Santo, cuando tomamos esas reacciones, lo único que hacemos es contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, porque entonces no le estamos dando su señorío, no le estamos dando su lugar, no le estamos dejando actuar con poder y autoridad sobre nuestras vidas, sino que nosotros queremos tener la autoridad como hombres.
Nos cuesta decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. El hombre, la mujer, el joven, el niño que le dice a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, es aquel que de verdad entregó su vida a Dios y quiere que el Espíritu Santo sea el que lo guíe día a día, en cada acción, en cada decisión que tenga que tomar. Por eso es importante, antes de tomar una decisión, orar a Dios. ¿Vas a invertir algo? ¿Vas a emprender un negocio? Es más, Dios mismo nos enseñó a orar antes de digerir los alimentos, para que Él nos bendiga. Pero si vivimos en el Espíritu, comprenderemos que todo esto de ser sujetos, todo esto de ser obedientes, no es religiosidad. Sencillamente es vivir como hombres sabios, obedeciendo al Espíritu Santo, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesús y buscando agradar a nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él tiene planes de bienestar, pero nosotros, por actuar en la carne, no dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Eso nos pasa muchas veces, porque queremos seguir teniendo el control. Y te lo digo y lo comprendo porque yo lo viví. Hasta un día que la persona que me pastoreaba me dijo, Javier, ¿quieres orar? ¿Has alguna vez orado? Me dijo, y le has dicho a Dios, así tan libre, hágase tu voluntad. Y en verdad, yo creí que se le había dicho, pero hasta ese día que Dios me confrontó a través de este hermano, porque sé que él oró antes de, yo sé que él no quería herirme ni ofenderme, lo único que él quería era ayudarme, porque miraba que había muchos proyectos muy buenos. Económicamente, si tú los mirabas, decían, wow, son proyectos millonarios, pero ninguno se desarrollaba. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Y yo en la carne no comprendía que eso no era la voluntad de Dios. Yo quería ir contra la voluntad de Dios. Yo quería emprender como hombre, con mis fuerzas. No quería darle la oportunidad a Dios que fuera Él el que iba delante de mí peleando la batalla, el que iba librándome de toda batalla y el que permitía que el Espíritu Santo me guiara como ahora lo hace. Hasta ese día yo comprendí y le dije, ok, oremos. Y le dije, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Allí yo le entregué el control a Dios de mi vida. Ahí yo le dije, Espíritu Santo, toma tú el control. Señor Jesús, toma tú el control porque yo no puedo. Ya lo hice todo lo que yo pude haber hecho con mis fuerzas. Y entonces, en una semana se resolvió todo. En una semana se despejó el panorama y en una semana Dios hizo milagros y maravillas y en una semana nos estaba trasladando hacia Honduras. ¿Comprendes? Pero yo tuve que llegar hasta ese punto que me puso contra la pared. Que ningún negocio me salía y tenía 3, 4 opciones o 5 opciones de negocio y tenía gente que me daba el financiamiento, que solo eran de una firma, pero como hombre lo quería hacer. Mas la gloria era de Dios. Y Dios ha sido fiel en mi vida porque aunque me ha dejado caminar y algunas veces me he tropezado como hombre, Él no me ha dejado caer hasta el fondo del abismo. Él ha cuidado de mí y Él me ha guiado con su Santo Espíritu. Ahora yo comprendo todo eso y por eso en amor vengo y te lo traslado. Vengo y te digo, ya no seas rebelde al llamado de Dios, ya no seas rebelde. Cuando el Espíritu Santo te habla, si el Espíritu Santo te dice, no hagas eso, no lo hagas. Si el Espíritu Santo te dice, haz esto, aunque no lo comprendas, hazlo. Sé obediente y nuestro Señor Jesús te respaldará, porque Él está en el asunto. El Espíritu Santo nos guía, pero nuestro Señor Jesús habita en nosotros también. Nuestro Padre Celestial nos bendice cada día. Él lo único que quiere es bendecirnos y bendecirnos cada día, desde que el día amanece. Por eso dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Comprendes ahora lo que te contaba, el testimonio que te daba? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. A veces decimos ser hijos de Dios, pero no queremos darle el control. A veces decimos ser hijos de Dios, pero lo que tenemos es religiosidad. No tenemos en verdad una relación con Cristo Jesús, porque no hay unidad en el espíritu, en la visión que Dios traslada a la iglesia. Muchas veces hay división en nuestras vidas. Muchas veces hay orgullo, hay arrogancia, hay rencor. Hay división, la cual nosotros justificamos de una u otra forma. Pero ante Dios sabemos que eso a Dios no le agrada. Por eso yo te invito este día para que vengas en la unidad del Espíritu y vengas a entregar tu vida a Cristo Jesús, para que digas no a la carne y digas sí al Espíritu Santo, para que digas: Señor, yo te entrego el control de mi vida, ya no quiero tenerlo yo, sé tú, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Sé tú guiándome, Señor, con tu Santo Espíritu. Dile: ya no quiero tener yo el control. Sé tú, Señor Jesús, guíame, instrúyeme, llévame por el camino que a ti te agrada. Llévame por el lugar donde tú tienes preparado. Guíame con tu Santo Espíritu. Dame la revelación de tu palabra para comprender tu mensaje verdadero, para comprender tu voluntad divina. Porque el plan de Dios es perfecto. El propósito de Dios para nuestra vida es bendecirnos. Por eso Él muchas veces nos detiene de no tropezarnos. Algunas veces nos empuja porque nos hemos quedado atrás. ¿Por qué? Porque hemos sido faltos de fe. Pero cuando caminamos en el Espíritu, caminamos en los tiempos perfectos de Dios. Y es ahí cuando nosotros llegamos en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Y el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, hay un soplo de vida, hay un aliento de vida en nosotros, que es lo que nos da una nueva motivación, nos da unas nuevas fuerzas. Por eso dice que Él multiplica las fuerzas al cansado, aún de aquellos que no tienen ninguna. ¿Y cómo lo va a hacer? Solo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese motor que llevamos dentro. Algunas veces sentimos gozo y no entendemos por qué. Sentimos ganas de llorar, pero de alegría, y no entendemos por qué. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, de la paz y el gozo con que vivimos. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en su presencia, que vivamos con la llenura del gozo del Espíritu de Dios, para que otros también quieran de eso, para que otros, al solo verlo, sin necesidad de predicarles, sin necesidad de llevarles el mensaje de salvación, Él hará la obra, porque Él dijo a sus discípulos: vayan, y si es necesario, prediquen. ¿Qué les dijo? Que con su testimonio de vida tendrían que predicar, y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros vivamos en el gozo de Él, en el gozo del Señor, que a veces no comprendamos por qué estamos tan llenos de gozo, y Él mismo dice, y Él mismo nos hace sentir: vamos al tiempo de oración, porque a mí me ha pasado. A veces estoy viendo una película X, o lo que sea, una serie, y estoy viendo, y de repente siento un gozo, y siento aquel deseo, y una necesidad de venir en el tiempo de oración. Y sencillamente lo que hago es obedecer, porque entiendo que el Espíritu Santo me está hablando. Y eso es lo que Dios quiere escribir en tu corazón. Perdón. Ese es el mensaje que Dios ha traído para tu vida ahora. Que tú seas sensible al llamado del Espíritu Santo. Que seas sensible a la presencia del Espíritu Santo. Que seas sensible al gozo, a la paz del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Deja que Él opere, que Él obre, que Él te lleve en lo sobrenatural cada día, que Él haga milagros y maravillas en tu vida, porque tú caminarás de ahora en adelante en la sabiduría de Dios, en la guía y la revelación del Espíritu Santo. Él te dará el discernimiento y la revelación para decirte: hoy harás esto, lo harás de tal forma, dirás o hablarás de esta forma. Te lo digo porque yo le he dicho al Señor: Señor, sé tú hablando por mí en diferentes reuniones. Y yo he comprendido cuando el Señor comienza a hablar por mí y deja de hablar el hombre, deja de hablar Javier, y entra el Espíritu Santo a hablar por mí.
y comprendo y el entorno comienza a cambiar. Cuando me ha sucedido esto con algunas gentes en el área con algunas personas, ejecutivos, empresarios, en el área de ventas, en algunos proyectos, las personas, cuando yo siento que el Espíritu Santo comienza a hablar, entonces los proyectos se comienzan a aprobar. ¿Comprendes por qué te lo digo? Y te lo digo por experiencia. Yo le digo, Espíritu Santo, sé tú hablando por mí. Señor Jesús, sé tú hablando por mí, dándome de tu gracia. Sé tú tomando el control de esta reunión. Y te vas a sorprender lo que Dios va a hacer en tu vida. Dale el control a Dios. Atrévete. Cree. Porque al que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Que Dios sea escribiendo en tu corazón y sensibilizándote en el Espíritu cada día. Que Dios te permita arrebatar y conquistar todos tus sueños y tus anhelos. Que sea Dios guiándote con sabiduría de lo alto. Que sea Dios ministrando tu corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y me gozo en el Espíritu al saber que hemos estado conectados ahí, al saber que Dios ha hablado a tu corazón, al saber que Dios ha transformado tu vida a través del Espíritu Santo. Déjalo que obre con poder y autoridad y verás cosas sobrenaturales en tu vida. Ayúdanos, dale like. Te pido por favor, dale compartir y dale like a través de Facebook y a través de YouTube. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Y damos gracias a todas las personas que veo que estuvieron conectadas. Gloria a Dios, que Dios me los bendiga, hermanos. Hay diferentes expresiones. A todos, créanme de verdad que les damos gracias por ese tiempo tan especial. Que Dios los bendiga también grande y poderosamente. Tengo muchas palabras, bendiciones, pastor, que Dios me los bendiga. Hay mucha bendición. Y de igual forma, que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Que sea Dios concediendo los deseos de su